12 de junio de 1982, 4:17 de la madrugada. Ladera oeste del Monte London, Islas Malvinas. El sargento primero Miguel O'Brien, del Regimiento de Infantería 7, un tipo de 30 y pico de años curtido por el viento patagónico y las campañas previas, está agazapado detrás de un parapeto de turba y rocas heladas. En sus manos enguantadas sostiene algo que se parece más a un proyecto de plomero borracho que a un arma antitanque. Es un tubo de acero mugriento, con soldaduras grotescas y cables a la vista. Un engendro nacido de la desesperación. A 160 metros ladera abajo, entre la niebla y la oscuridad desgarrada por las bengalas, la silueta baja y agresiva de un blindado ligero británico, un FV-101 Scorpion, está girando su torreta hacia su posición. El cañón de 76 milímetros busca un blanco. O'Brien calcula que tiene, con suerte, unos 15 segundos antes de que ese cañón lo encuentre a él y a su joven apuntador. 15 segundos para que el infierno se desate, o para cambiar el curso de esta noche de mierda. El quilombo, el verdadero quilombo, había empezado 3 semanas antes, a fines de mayo. Cuando el Regimiento 7, Coronel Conde, se atrincheró en London, llegó con su armamento antitanque reglamentario, los lanzacohetes Instalasa M65 de 88,8 milímetros. En los papeles, eran un caño. En las prácticas en el continente, contra blancos fijos, parecían la solución a todo. Pero Malvinas no era el polígono de Campo de Mayo. Acá el enemigo era real, se movía rápido y su material era distinto. Los británicos no vinieron con tanques pesados. Eran astutos. Desembarcaron con sus vehículos de reconocimiento de combate, los Scorpion y los Scimitar. Ligeros, rápidos como la mierda, con un blindaje de aleación de aluminio. En teoría, el proyectil de carga hueca del Instalasa, con sus casi 400 milímetros de penetración, debería haberlos convertido en un colador. Pero la teoría, en el campo de batalla, muchas veces es el primer verso que te comes. Los ingleses habían reforzado sus blindados, colgando petates, cajas de munición y hasta planchas de acero adicionales, creando un blindaje espaciado improvisado que hacía detonar la carga antes de tiempo. Peor aún, muchos de los cohetes, almacenados en condiciones de humedad extrema, simplemente fallaban. El propelente se mojaba, el detonador no se activaba. Un fiasco. Los números, fríos y crueles, contaban la verdadera historia. Durante la primera semana de junio, los soldados conscriptos del regimiento dispararon 82 cohetes Instalasa contra blindados británicos a distancias efectivas, a veces a menos de 100 metros. Penetraciones confirmadas, apenas 9. Tasa de efectividad, un miserable 11%. Para comparar, los informes de inteligencia decían que en otros escenarios, armas similares alcanzaban un 60% de éxito. El teniente coronel Omar Jiménez, segundo jefe del regimiento, lo había resumido en su parte diario con una crudeza que helaba la sangre: nuestras armas antitanques son una lotería, y estamos perdiendo. Los pibes les disparan, escuchan el clank del impacto contra el chasis, y al segundo siguiente el blindado inglés sigue avanzando como si nada y los barre con la ametralladora. Esto es una carnicería. No podemos seguir así. O'Brien había vivido esa carnicería en carne propia. Hacía apenas 4 noches, durante un sondeo ofensivo de los paracaidistas británicos, le había salido al cruce a un Scimitar a unos 90 metros. Se arrodilló, apuntó con calma al centro de la silueta, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El cohete salió con su silbido característico. Vio el impacto, una chispa anaranjada justo en el glacis frontal. El vehículo ni siquiera se inmutó. Fue como tirarle una piedra. El comandante del Scimitar, asomado por la escotilla, le dedicó una mirada de puro desprecio antes de que la ametralladora coaxial GPMG de 7,62 milímetros escupiera una ráfaga que destrozó el nido de ametralladora a su derecha. O'Brien se salvó porque se tiró de cabeza a un pozo de zorro lleno de agua helada y barro. Sus 2 compañeros, 2 pibes de 19 años, uno de Formosa y el otro de La Matanza, no tuvieron esa suerte. Los vio caer,
convertidos en un amasijo de carne y tela verde oliva. Esa noche, tiritando de frío y de rabia en el fondo de su trinchera, mientras escuchaba los quejidos de los heridos, O'Brien juró que no volvería a jugarse la vida, ni la de sus hombres, con un arma que era poco más que una garantía de muerte. Pero O'Brien tenía un par de ases en la manga que el conscripto promedio no tenía. Antes de reincorporarse al ejército por la guerra, había pasado casi 10 años laburando para YPF en los yacimientos de Chubut. Era un tipo acostumbrado a lidiar con caños de alta presión, soldaduras en condiciones extremas y, sobre todo, a improvisar con lo que tuviera a mano. En el campo petrolero, si no resolvés, te congelás o te quedás sin laburo, es simple, solía decir. Entendía de física, de presiones, de la energía que se libera en una explosión. Y tenía acceso a algo que la providencia o el caos de la guerra le habían puesto en el camino, un depósito de munición británica parcialmente destruido por la artillería argentina cerca de Puerto Argentino. Durante un viaje para buscar raciones, el 6 de junio, mientras revolvía entre cajas rotas y equipos abandonados por los Royal Marines en su retirada inicial, O'Brien encontró un tesoro. 40 y pico de granadas de fusil EAT L-64, diseñadas para ser disparadas desde el fusil L-11. Eran más pesadas y contenían una carga explosiva más estable y potente que la del Instalasa. En las pruebas británicas, podían perforar hasta 120 milímetros de acero homogéneo. El problema, como siempre, era el método de lanzamiento. Dispararlas desde un fusil era impreciso a más de 75 metros, y a esa distancia, ya estabas en el alcance efectivo de sus ametralladoras. Necesitaba una forma de propulsarlas más lejos, con más precisión y de forma segura. Necesitaba un tubo lanzador. Un cañón. El tubo del Instalasa no servía, el diámetro no coincidía. Tenía que ser otra cosa. Y entonces, O'Brien encontró la solución en el lugar más inesperado, entre los restos de un galpón de logística de YPF bombardeado en las afueras de Puerto Argentino. Entre los hierros retorcidos, encontró varios tramos de tubería de acero sin costura, de unos 100 milímetros de diámetro interno. Caños pesados, robustos, diseñados para soportar la enorme presión de un oleoducto. Perfectos. Durante 3 noches de un frío polar, ocultos en una posición de retaguardia abandonada que apestaba a pólvora y a humedad, O'Brien y su improvisado equipo de fierreros, el cabo Gómez, un mecánico de Lanús que en la vida civil arreglaba colectivos, el soldado conscripto Ferraro, un pibe de un pueblo de Santa Fe que había aprendido a soldar en el taller de su viejo, y el soldado Benítez, un correntino callado pero increíblemente hábil con las manos, trabajaron en secreto. Cortaron un segmento de caño de oleoducto de casi 2 metros de largo. El trabajo fue una tortura, a mano, con una sierra para metales, turnándose para no morir congelados. Soldaron un bípode improvisado usando las patas de un trípode de una ametralladora Mac destrozada. Para el mecanismo de disparo, canibalizaron un Instalasa inutilizado, adaptando su empuñadura y su sistema de percusión eléctrica. La parte más delicada fue modificar la cola de las granadas británicas para que encajaran en el sistema de ignición que habían montado, usando el propelente de los cohetes Instalasa que sabían que no fallaban. Era un trabajo de relojero hecho con herramientas de cavernícola, a la luz de una lámpara de queroseno que apenas combatía la oscuridad impenetrable de la noche malvinense. El resultado era un monstruo. Un tubo de acero oxidado de 2 metros, montado sobre un bípode torcido, con cables que salían por todas partes y unas soldaduras que parecían cicatrices mal curadas. O'Brien, con un humor negro forjado en el sur, lo bautizó el Cañero. El 11 de junio por la tarde, O'Brien le presentó su creación al capitán Acosta, el jefe de su compañía. Acosta, un oficial de carrera, serio y agotado por la falta de sueño y la presión del combate, observó el arma durante un minuto que pareció una eternidad, masticando su bronca en silencio. Finalmente, habló. «Sargento», dijo, con la voz ronca. «Con todo respeto, esto parece un pedazo de chatarra que sacaron de una zanja». «¿Qué carajo es?» O'Brien se mantuvo firme. «Lo es, mi capitán. Pero es una chatarra que creo que puede funcionar».
Acosta se pasó una mano por la cara. Che, O'Brien, ¿me estás jodiendo? ¿Querés que autorice a mis pibes a disparar un caño de oleoducto lleno de explosivos ingleses que ni sabemos si andan bien? ¿Vos querés terminar en un consejo de guerra? La respuesta de O'Brien fue un puñetazo sobre la mesa de campaña. Mi capitán, la alternativa es seguir usando los Instalaza, que ya sabemos que no funcionan, y mirar cómo los ingleses nos usan de tiro al blanco. Con el cañero, por lo menos, tenemos una puta chance. Déjeme intentarlo. Yo me hago cargo. Acosta lo miró fijo a los ojos, buscando una fisura, un atisbo de duda. No lo encontró. Suspiró, un sonido que era una mezcla de resignación y desesperación. ¿Cuál es la distancia de seguridad si esta cosa te explota en la cara? O'Brien respondió con una honestidad brutal. No hay distancia de seguridad, mi capitán. Si esto sale mal, el que dispara se va a encontrar con San Pedro en menos de un segundo. Acosta asintió lentamente. Sacó una libreta y garabateó una autorización informal en un pedazo de papel. Está bien, O'Brien. Hacelo. Pero que te quede claro, si por esta locura tuya muere uno de los nuestros, yo voy a un tribunal militar, y te aseguro que vos venís conmigo, esposado. O'Brien aceptó los términos sin dudarlo. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Y así llegamos de nuevo a esa madrugada del 12 de junio, a las 4:15. Un blindado escorpión del Blues Androids avanzaba por un sendero estrecho que bordeaba la ladera, cubriendo el asalto del tercer batallón de paracaidistas. El ruido metálico de sus orugas sobre las rocas era un sonido antinatural en la quietud mortal de la montaña. O'Brien y el cabo Gómez habían posicionado el cañero detrás de un promontorio de rocas que les daba una cobertura decente, a unos 160 metros del avance británico. Gómez, con las manos temblando más por la adrenalina que por el frío, deslizó con cuidado una de las granadas modificadas dentro del tubo. Se sentía como alimentar a una bestia impredecible. «Listo, mi sargento», susurró Gómez, con la voz ahogada. O'Brien pegó el ojo a una mira improvisada que había hecho con 2 clavos y un trozo de alambre. Apuntó, no al blindaje frontal, sino un poco más abajo, al chasis, donde la aleación era más vulnerable. El escorpión detectó movimiento. La torreta empezó a girar hacia ellos, un movimiento lento, deliberado, mortal. O'Brien sabía que tenía una sola oportunidad, un único disparo. Apretó el gatillo improvisado. El percutor golpeó el detonador adaptado. La granada salió del tubo no con un silbido, sino con un tosido gutural, un «bompf», sordo y violento. El retroceso fue descomunal, salvaje. El bípode improvisado se retorció como si fuera de plastilina y una de las patas se partió con un crujido metálico. O'Brien sintió como si un caballo le hubiera dado una patada en el hombro. Pero el proyectil, esa masa de acero y explosivo, voló recto. Trazó un arco casi perfecto en la oscuridad. Tiempo de vuelo, 2.8 segundos. El impacto fue brutal. Pegó justo donde O'Brien había apuntado, en la unión del glacis frontal y el chasis del escorpión. La explosión fue completamente diferente a las de los Instalaza. No fue una llamarada expansiva, sino un destello blanco, concentrado, como un soplete de plasma. Un chorro de metal fundido perforó el blindaje de aluminio como si fuera manteca. 3 segundos de silencio agónico y luego, el escorpión reventó desde adentro. La munición almacenada se detonó en una reacción en cadena. La torreta, que pesaba casi 2 toneladas, saltó por los aires, girando como una moneda, y cayó a 10 metros de distancia. El primer blindado inglés destruido por el cañero. La primera prueba de que la locura de O'Brien funcionaba. Gómez lo miró, con los ojos desorbitados por el fogonazo. La puta madre, Miguel, la puta madre, funcionó. O'Brien se sobó el hombro, con una mueca de dolor y una sonrisa salvaje en la cara. Recargá, cabo. Hay más de esos guachos ahí abajo. Durante las siguientes 6 horas, en uno de los combates más feroces de toda la guerra,
el equipo de O'Brien se convirtió en una unidad de cazadores de blindados. Se movían entre las rocas y los pozos, arrastrando a su monstruosa creación, apareciendo y desapareciendo como fantasmas en la neblina. Segundo blindado, otro Escorpión, a 180 metros. Impacto en el lateral del casco. Penetración total. El vehículo se incendió al instante. Tercer blindado, un Scimitar, a 120 metros. El disparo pegó en el blindaje frontal inclinado, que debería haberlo desviado. No lo hizo. La granada penetró y el vehículo quedó inmóvil, echando un humo negro y espeso por todas las escotillas. Cuarto blindado, otro Escorpión, a casi 200 metros, un tiro larguísimo. Impacto en la base de la torreta. Penetración parcial. El blindaje aguantó, pero el mecanismo de giro quedó destrozado. El vehículo, inutilizado, se retiró del combate marcha atrás, a toda velocidad. Quinto objetivo, la prueba de fuego, un vehículo de recuperación CVR-T, Samson que intentaba evacuar a la tripulación de uno de los Escorpión dañados. Era más pesado, con un blindaje supuestamente reforzado. O'Brien apuntó con cuidado al compartimento del motor. Disparo. Impacto. Explosión. El Samson se detuvo en seco, envuelto en llamas. 5 vehículos blindados en una sola noche. Pero el cañero estaba pagando el precio. Las soldaduras improvisadas se estaban agrietando por la tensión de los disparos. El tubo de acero, cerca de la recámara, mostraba una ligera deformación por el calor. El bípode era ya un amasijo de hierros retorcidos. Esa noche, mientras los combates amainaban, O'Brien y sus mecánicos, en un estado de agotamiento febril, reconstruyeron el arma. Reemplazaron el tubo deformado con otro tramo de cañería, reforzaron el soporte con planchas de acero sacadas de un camión Unimog destruido y mejoraron el sistema de disparo para tratar de mitigar el retroceso asesino. La noticia del arma de O'Brien se había extendido por las líneas como un reguero de pólvora. Otros soldados, desesperados y valientes, empezaron a construir sus propias versiones. El sargento Torres, de la compañía de comando 602, construyó el Cañero 2 usando un tubo de mortero dañado. Un cabo de ingeniero fabricó el suyo con una tubería de drenaje reforzada. En 3 días, en todo el sector de Puerto Argentino, había al menos 5 de estas armas improvisadas, sembrando el caos entre las avanzadillas blindadas británicas. Los oficiales ingleses estaban completamente desconcertados. Sus informes de inteligencia, interceptados días después, hablaban de una nueva y potente arma antitanque argentina, de gran calibre y origen desconocido, altamente efectiva contra el blindaje frontal de nuestro CVR-T. No tenían ni la más remota idea de que estaban siendo cazados con caños de oleoducto y granadas de fusil. Entre el 12 y el 14 de junio, justo antes de la rendición final, el cañero original de O'Brien y su equipo participaron en 10 enfrentamientos más. Disparos realizados, 17. Impactos directos, 15. Penetraciones confirmadas, 14. Un total de 12 vehículos blindados británicos destruidos o severamente dañados. 12. Tasa de efectividad, un asombroso 82%, comparado con el 11% de los Instalaza. Pero el arma cobraba un peaje brutal a sus operadores. El retroceso causaba luxaciones de hombro y fisuras en las clavículas. El fogonazo, sin ningún tipo de protección, provocaba ceguera temporal. La falta de sistemas de seguridad hacía que cada disparo tuviera una probabilidad estimada del 5% de explotar en la cara del tirador. De los 15 soldados argentinos que operaron alguna versión de El Cañero, en esos últimos días de la batalla, 2 murieron por un mal funcionamiento del arma y otros 6 sufrieron heridas graves. Pero juntos, pusieron fuera de combate a más de 30 vehículos blindados británicos, frenando en seco varios asaltos que podrían haber sido decisivos. Después de la rendición, durante el proceso de desarme, un equipo de oficiales de inteligencia británicos se topó con El Cañero de O'Brien. El mayor Sir Jeffrey Howard, un ingeniero del Royal Armoured Corps,
examinó el arma con una mezcla de horror y fascinación. Su informe oficial, desclasificado años después, describía el artefacto como peligrosamente improvisado, construido con materiales no militares, una violación de todos los protocolos de seguridad concebibles. Pero en una nota a pie de página, añadía una observación personal, altamente ingenioso y aterradoramente efectivo en condiciones de combate. Recomiendo un análisis detallado de su diseño. Es un testimonio de la desesperada inventiva del soldado argentino. O'Brien nunca fue sometido a un consejo de guerra. En el caos de la posguerra, su historia se convirtió en una leyenda susurrada en los cuarteles. Años después, ya retirado del ejército y de vuelta en su trabajo en los campos petroleros de la Patagonia, fue contactado por un historiador. En esa entrevista, O'Brien dijo algo que resumía todo su ser. No me siento orgulloso de haber matado gente, che. Me siento orgulloso de haber salvado a mis pibes. Los cohetes que nos dieron no servían para una mierda. Mis compañeros, mis conscriptos, se estaban muriendo. Hice lo que tenía que hacer con la basura que tenía a mano. Eso es todo. El historiador le preguntó si alguna vez tuvo miedo de que el cañero le explotara. O'Brien soltó una risa ronca. Cada vez que apretaba el gatillo, pibe. Cada puta vez. Pero tenía más miedo de enfrentar a un escorpión con un arma que sabía que no iba a funcionar. Entre una muerte segura y una posible, siempre elegí la posible. Los registros oficiales del ejército argentino apenas mencionan que el sargento primero Miguel O'Brien fue acreditado con la destrucción de 12 vehículos enemigos durante la campaña de Malvinas. No mencionan que lo hizo con un caño de oleoducto, explosivos enemigos y soldaduras hechas en un pozo helado. A veces, la guerra no la ganan las armas más sofisticadas, ni las tácticas más brillantes. A veces, la ganan tipos como O'Brien, que entienden que los reglamentos son importantes, pero no tanto como la vida de los pibes que tenés a tu lado. La ganan personas que ven un pedazo de tubería oxidada y son capaces de visualizar un arma que puede